Bueno, muchas gracias, Isaac, Eva, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en esta presentación. Bueno, yo no traigo una ponencia, sino una serie de apuntes, como ideas que quiero platicar sobre, bueno, primero cuáles son globalmente los propósitos de este libro y algunos de los aportes más importantes que me parece que hace. Voy a tratar de no repetir lo que ya se ha dicho, aunque bueno, coincido mucho en lo que dice Carlos e Isaac. Bueno, este libro, El nuevo cine latinoamericano de los años 60, entre el mito político y la modernidad fílmica, es una suerte de historiografía analítica de lo que se ha denominado y se puede denominar o no el nuevo cine latinoamericano. Digo historiografía analítica porque rebasa puramente, o sea, no es precisamente un libro simplemente de la historia de esta tendencia, sino que, como dice Carlos muy bien, se mete con muchísimo detalle a hacer análisis muy detallados de películas, algunas muy conocidas y otras que prácticamente no se conocen. Como estuve diciendo con unos colegas hace un ratito, hay pocos libros que realmente entren de lleno en la idea del nuevo cine latinoamericano y la interrogan, como lo hace este libro. Hay muchísimo trabajo, muchísima historiografía, muchos análisis sobre momentos precisos de este movimiento o tendencia, o como se quiere llamar. Pero este es un libro que se plantea como un análisis, por un lado, del nuevo cine, de los nuevos cines latinoamericanos de los años 60, pero también sobre la gestación de la idea del nuevo cine latinoamericano. Creo que podemos contextualizar este libro en un resurgimiento de interés en el cine de los años 60, en el cine latinoamericano, en los años 60 y 70, que hay en este momento en festivales de cine, en revistas de cine, en la academia. Hay una suerte de boom de trabajo actualmente que reanaliza y reevalúa este cine, que fue muy importante en su tiempo, que hubo una corriente importante de trabajo académico que lo estaba realizando, pero ahí, con la distancia que hay y con la retroalimentación de este interés por parte de los públicos, la disponibilidad también de algunas películas que no se podían conseguir antes, hay este interés en reevaluar lo que fue el nuevo cine norteamericano. La diferencia es que este libro, a diferencia de muchísimo de este trabajo académico que se está haciendo ahora mismo, fue escrito por alguien que fue, pues creo que no sería desmedido decir, un protagonista del nuevo cine norteamericano, no como cineasta, pero sí como crítico. Isaac fue director de la revista Hablemos de Cine, escribió un libro muy importante en el 1979, Los años de la conmoción. Fue uno de los críticos que como más activos en los momentos, mientras estaba realizando las películas y de alguna forma cuando se estaba creando el mito de la mitología del nuevo cine norteamericano, pues ahí estaba Isaac escribiendo crítica del cine. Entonces a mí me sorprendió el grado hasta el cual este libro es, como dices tú, Isaac, es un libro muy revisionista. También yo me estaba preguntando qué les parece Cuba, este libro, porque sí se lanza de forma muy polémica en contra de muchos de los presupuestos un poco institucionalizados que se han creado alrededor de la idea del nuevo cine norteamericano. Hay, bueno, como han dicho los dos, hay un rango muy amplio de referencias fílmicas, bibliográficas. Evidentemente, pues León es un lector voraz y es un espectador de cine voraz y muy crítico también.
La pregunta general del libro creo es bueno, que si hubo o no un nuevo cine latinoamericano en los años 60, cuándo fue y cómo se puede definir. Pero más importante que eso, crees, es la pregunta de qué hay atrás de ese discurso de la novedad y por qué se suele privilegiar los años 60 en las historias del cine latinoamericano. Evidentemente porque sí hay una ruptura, sí hay un intento de hacer un tipo de cine que no se había hecho antes por una serie de factores políticos, sociales, tecnológicos, culturales, etcétera, etcétera, pero sí ha quedado como un periodo un poco consagrado, ¿no?, en la historiografía del cine latinoamericano. Entonces, es este proceso de consagración lo que cuestiona muy bien León. Bueno, quería nada más mencionar una pequeña contradicción que vi entre el título del libro, que habla del nuevo cine latinoamericano en los años 60. Al final del libro, pues, el autor llega a la conclusión de que es más acertado hablar de los nuevos cines latinoamericanos, porque no voy a repetir todo lo que se ha dicho sobre la gran heterogeneidad de la producción fílmica de esa época. Quiero destacar que no es para nada una apología, ni mucho menos para ese cine. Es muy crítico y tal vez tiene el ojo crítico que solamente alguien que estuvo ahí puede tener, ¿no? Y es muy crítico sobre todo con algunos de los discursos mesiánicos que se han creado alrededor del cine. Y bueno, Carlos citó a algunos de los autores, algunos de los teóricos que cita Isaac. Yo nada más quiero mencionar otro teórico muy importante tanto para los realizadores como para los críticos en ese momento, que es Louis Althusser, que menciona Isaac en algún momento. Y bueno, la idea de que el cine, el nuevo cine latinoamericano se funda como un cine que pretenda deshacer todo lo que hacía mal el cine clásico, el cine industrial, porque ese cine industrial supuestamente era algo alienante, era algo que construía un universo que iba en contra de los intereses de los públicos, ¿no?, del pueblo. Isaac lo que hace es, por un lado, demostrar que en realidad el cine difícilmente puede tener el efecto político real que sí planteaban tener, sí proponían Fernando Solanes y Octavio Getino, por ejemplo, con su idea del tercer cine, un cine que realmente pudiera incidir en la vida política del país y realizar cambios políticos. Isaac tiene mucho escepticismo en torno a estas ideas sobre el cine como algo que realmente pueda transformar la vida política. Creo que ve el cine como algo que sí puede realizar transformaciones en el espectador, pero de ahí a que realice cambios de gobierno y cambios de régimen es un paso más complicado, ¿no? Y creo que es en ese paso entre lo que pasa en el espectador y lo que pasa en la sociedad, Isaac creo que hace un análisis muy interesante de cómo el cine puede llegar al espectador, pero no tal vez como algunos dijeron en su momento, a lo político, ¿no? Entonces es una cosa interesante. También otro libro que mencionó Carlos, el libro Tradición y Modernidad del Cine Norteamericano de Pablo Antonio Franaguat, que es uno de los autores con quienes más dialoga Isaac en este libro. Yo veo este libro casi como un libro espejo de tradición y modernidad del cine norteamericano. En el sentido en que los dos libros hacen algo que pocos libros sobre el cine latinoamericano logran hacer, que es, por un lado, entrar de lleno en las especificidades locales y nacionales del cine mexicano, del cine brasileño, del cine argentino, del cine colombiano, entender cómo el cine está interactuando con procesos locales, procesos regionales, procesos nacionales, pero al mismo tiempo ver
entretejer estas historias nacionales con procesos culturales, procesos artísticos más amplios y no esencializar. O sea, cómo logra entrar y salir de contextos políticos, culturales y al análisis de las películas, ¿no? La diferencia es que para Paranaguá el nuevo cine ha sido el objeto de una suerte de fetiche de parte de los teóricos y los críticos de cine, sobre todo los anglófonos. Y o sea, para Paranaguá los nuevos cines para él son una suerte de, pues son muy importantes evidentemente, pero han sido cosificados en un sentido que no necesariamente ayuda a entender cómo se vincula con otros momentos de la historia del cine latinoamericano. Mientras Isaac lo que hace es lo inverso, es que pone a los nuevos cines en el centro, pero también pone a esos nuevos cines a dialogar con lo que fue antes y lo que fue después. Entonces, creo que la comparación entre los dos libros es muy interesante. Bueno, aporta este libro pensando en este libro como parte de esta constelación de estudios que hay recientemente sobre el cine latinoamericano. Un aporte muy importante, creo, es la minuciosidad con la cual define y discute esta idea del nuevo cine, que constituye, cómo se gesta este discurso, va a la búsqueda de los orígenes del concepto, va a los festivales de cine, las revistas de cine en los años 50 y 60, el paso de la idea del cine independiente al cine novo en Brasil, y finalmente esta idea como muy englobadora del nuevo cine. Cuando Isaac compara esta cosa que se ha llamado nuevo cine latinoamericano con otras corrientes, con la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano, otros nuevos cines en África, en Asia, lo que hace es, por un lado, habla mucho de las influencias artísticas de otros cines, de otros movimientos culturales, pero también una cosa que creo que demuestra es que no solo son influencias estéticas, no solamente son influencias estilísticas, sino que la propia idea del nuevo cine es una suerte de idea global, una idea que se va creando con distintas inflexiones en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces no es simplemente que los nuevos cineastas latinoamericanos estén copiando a la Nouvelle Vague francesa, sino que es una suerte de, para tomar un término que no utilizo, sino que yo lo convierto en una suerte de estructura de sentimiento que hay en el cine en general, en el cine nuevo, marginal, independiente, etcétera, dependiendo de cómo se quiera describir, y tiene distintas manifestaciones en el mundo. Entonces, es una cosa creo que muy valiosa que aporta Isaac aquí. El surgimiento de la idea del nuevo cine norteamericano como una operación de alguna forma ideológica, una afirmación, una ruptura con todo lo que iba antes. Y hace una crítica, como dije antes, de cómo se ha privilegiado en las historias del cine del nuevo cine norteamericano el cine militante. Y lo que hace Isaac es, trata con mucho cuidado y mucho respeto al cine militante, pero también trata otros cines no como satélites del cine militante, sino que trata cada tipo de cine, de nuevo cine, como en sus propios términos, digamos. Y bueno, nada más sobre ese punto quería leer un párrafito. Dice: entonces, ese nuevo cine norteamericano de los 60 y comienzos de los 70 es más una ilusión, un deseo y, claro, una necesidad política que una opción real y consistente. Difícilmente podía serlo porque un movimiento no es solo la suma de varias partes independientes entre sí, sino que supone un conjunto de afinidades que no encontramos en esas partes que formaban un todo muy poco articulado. Entonces, la idea del nuevo cine como un deseo, como un proyecto de alguna forma utópico que no se logró hacer, que no cuajó.
Habla de cómo este canon, como ya se ha dicho, es enormemente heterogéneo en lo estilístico, en lo ideológico, y que hay muchos más cines alrededor que hay que considerar, y voy a mencionar eso en un momento. Hay creo una tensión en el libro entre este intento de querer abrir el concepto del nuevo cine y de relativizar la idea del nuevo cine, y demostrar cómo realmente emerge de otras tendencias, cómo está insertado en otros muchos movimientos culturales, cinematográficos, etc. Y al mismo tiempo querer guardar, o sea, mantener el concepto del nuevo cine para organizar, o sea, para conceptualizar el terreno, digamos. Lo que hace, sin embargo, Isaac utiliza el concepto de nuevo cine, un concepto muy discutido de nuevo cine, de forma conjunta con un concepto mucho más elástico de la estética de la modernidad. Hay ciertas películas que no han entrado en el canon del nuevo cine norteamericano, pero que sí, por los mismos años, están caracterizados por lo que Isaac describe como una estética de la modernidad. No voy a entrar en detalle en los elementos de la estética de la modernidad, pero es una forma de mostrar estos nuevos cines como un proceso muy desparejo de alejarse de patrones clásicos y asumir una nueva actitud en cuanto al modo de producción y distribución del cine y en cuanto al estilo cinematográfico. Otra cosa que hace este libro, que hace muy pocos estudios en el cine norteamericano, es tomar muy en serio los cines pre-nuevo cine, o sea, el cine mudo, el cine clásico. Dedica, no conté las páginas, pero dedica muchas páginas a hablar del cine industrial mexicano, del cine, bueno, México, Argentina y Brasil como principal, los tres países que realmente sí se puede hablar de una industria antes de los nuevos cines, pero también otros países donde hay intentos de hacer un cine como protoindustrial. Y incluso llega a decir lo siguiente al respecto. Dice, sería una falsedad absoluta, por cierto, decir que el cine de los estudios, o sea, el cine industrial, trabajó a favor de la polisemia del sentido. Pero en muchísimas películas del periodo clásico y posteriores podemos encontrar una riqueza en la construcción del sentido que no se halla ni por asomo en una alta proporción del cine político latinoamericano, muy esquemático, maniqueo y simplificador en sus formulaciones y totalmente plano en su tratamiento audiovisual, con algunas excepciones. Entonces, invierte ahí lo que uno pensaría tal vez que los cines clásicos se supone que son muy simples y muy monológicos, y los nuevos cines abren el sentido. Pues lo que dice Isaac es que, de hecho, si ves tanto cine, como evidentemente has visto, puedes encontrar lo contrario, ¿no? Entonces hace una evaluación muy minuciosa de cómo, bueno, de cuáles son los formatos de producción de los cinematográficos antes de los nuevos cines, de dónde viene esta idea de la ruptura, con qué se está rompiendo y qué tan válido realmente es poner un punto de quiebre aquí, en los años 60, y decir que realmente sí hubo un cambio, ¿no? Y lo que concluye Isaac es que sí hubo una serie de cambios y una serie de transiciones, pero hay que tener muy presentes de dónde venían y hacia dónde iban. Entonces, y bueno, y finalmente, para terminar, a mí me encantó el último capítulo del libro, que es cuando, creo que se llama Ficciones X, que es un análisis de todas las películas, como decía Isaac antes, bueno, no todas las películas, de muchas películas que no han entrado en el canon del nuevo cine latinoamericano, pero sí que tienen mucho en común en lo estético, en lo político, en lo ideológico, etc., con lo que se está pasando en los nuevos cines. Y es
se cuida mucho de decir que no está tratando de simplemente ampliar el canon, sino de cuestionar la propia idea y el propio proceso de formación del canon del nuevo cine latinoamericano. Entonces, bueno, creo que es un libro necesario, muy importante, y sobre todo, como decías antes, como se habla tanto del concepto de la novedad, es algo muy presente en los cines ahora. En los años 90 creo que se llegó a hablar del nuevo cine argentino, en México también, o sea, ese discurso de novedad es constante y hoy en día también está muy vinculado con una operación que tiene más que ver con la mercadotecnia que con realmente un proceso de renovación artística y cultural. Entonces creo que este cuestionamiento de la novedad en un cine tan denso y tan heterogéneo como este es algo muy importante y te felicito mucho por el libro. Bueno, muchas gracias David, a Carlos por sus aportaciones en esa presentación, a Isaac eventualmente. Me pregunto si... Adelante, Lili, tienes el micrófono, entonces agarra. Un par de cositas. Primero, agradecer las intervenciones de Carlos y de David. Me parece, y no lo digo porque estoy aquí para quedar bien con ellos y con ustedes, pero creo que son las mejores intervenciones, a veces, en fin, comentarios, no porque sean elogiados. Ya está. Decía que creo que son las mejores posiciones de comentarios, no porque sean elogiosos. Igual, si no lo hubieran sido tanto, pensaría lo mismo. Creo que son sí, muy precisos, hay observaciones muy detalladas. Es decir, hay algunos comentarios que se salen demasiado del libro, que se convierten en reflexiones muy generales, pero creo que en algunos casos están muy ceñidas al texto, ¿no? No escapan a él. Y aportan, siempre hay cosas, detalles que enriquecen lo que uno puede haber elaborado, digamos, ¿no? Por supuesto, es un libro ciertamente incompleto. En Chile, uno de los comentaristas, David Vera Meix, crítico y profesor universitario, dijo que este era un libro definitivo, este es el libro definitivo sobre el tema. Lo primero que dije, mira, es que no es pues un libro definitivo, es, en cierto sentido, es un libro inicial. Perdón, no hay muchas cosas anteriores, tampoco voy a decir que es el primer libro que escribo sobre el tema, pero es un libro que quiere provocar la reflexión, quiere movilizar la investigación, quiere precisamente activar un interés mayor por el cine latinoamericano, no solamente de esta época, sino de antes y después. Y lo otro que quería decirles es que tengo el proyecto de trabajar ciertamente la etapa posterior, es decir, el cine latinoamericano a partir del año 1975. Me enfrento a un terreno pantanoso, más a veces inabordable que los paisajes abordable e inabordable. Al mismo tiempo, el mensaje de las películas de Gustavo Fontán, que está aquí presente, ¿no? Viendo su película, digo, bueno, meterse en el cine latinoamericano en 2 años es un poco internarse en esa geografía. No es una geografía sencilla ni fácil, ¿no? Al contrario. Pero bueno, creo que el haber hecho este libro, no solamente por haberlo hecho, pero también el haberlo hecho me impulsa más a trabajar esa etapa. Pero antes, quiero trabajar el tema anterior. Y voy a hacerlo intentando un acercamiento, vamos a decir, comparativo entre el cine argentino y el cine mexicano de la época clásica. Cuando digo comparativo, se hace una comparación película a película, pero similitudes, características comunes, diferencias. Creo que hay muchas cosas en común entre el cine que hizo la industria argentina desde los años 30 hasta los años 60, digamos, y lo que se hizo en México. Como hubo los actores argentinos que trabajaron acá en México, Eddie Marchal, por ejemplo, Luis Andrés, o mexicanos en Argentina, como Arturo de Córdoba. Entonces, pero mucho más allá de eso, en
los géneros básicos, sobre todo, diría yo, sobre todo en el melodrama, el género, la secuencia, hay muchos puntos de encuentro. Entonces, este es mi siguiente, quiero trabajar primero esto y espero poder venir aquí, no sé cuánto, 2 o 3 años más o 4, y poder tener una reflexión sobre ese libro. Bueno, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, me pregunto si alguien de ustedes